Buenos días, mis hermanos. Hoy quiero hacer una reflexión sobre un tema al cual estamos nosotros expuestos permanentemente y básicamente es el tema de la toma de decisiones. Es decir, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, siempre recurrimos a nuestra experiencia, a la experiencia previa. De hecho, en los trabajos, cuando piden personas que tengan experiencia, es para que ayuden y sean útiles al momento de tomar decisiones y sean asertivos con las decisiones. Pero esas decisiones están fundamentadas en la experiencia de la persona. Si una persona no tiene una experiencia previa, se puede equivocar al momento de tomar una decisión porque no tiene experiencia. Ahora bien, les quiero ilustrar esta circunstancia o situación con una etapa del pueblo de Israel cuando una vez que entran a esa tierra prometida, a la tierra de Canaán, quien los lidera es Josué. Josué fue el asistente, el ayudante de Moisés. Una vez que Moisés muere, quien queda al frente del pueblo es Josué. Josué siempre había sido un hombre de una fe firme y confiaba en el Señor. Después de que entran a la tierra de Canaán, pues ellos enfrentan muchas batallas, muchas luchas para ir conquistando esos territorios. Y después ya cuando se acerca su tiempo final, ya cuando él va a morir, él reúne a todo el pueblo de Israel, a todos, desde el más viejo hasta el más pequeño, a los ancianos, sacerdotes, a todos los congrega en Siquem. ¿Y cuál es el propósito de este último discurso de Josué ante el pueblo? Para que ellos tomaran una decisión. Pero antes de llamarlos a ellos a tomar una decisión, Josué hace algo muy interesante y habla de parte de Dios. Y él comienza su discurso de una manera muy particular, diciéndoles que recuerden quién les ha dado todas esas victorias. ¿Quién los ha llevado a donde ellos están? Y lo pone de esta manera. En Josué, en el capítulo 24, en el versículo 12, Josué, hablando de parte de Dios, les dice lo siguiente: y envíete horror antes de que llegaras para expulsar a los dos reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Aquí les está diciendo Dios que no fueron ellos los que ganaron esas batallas, sino que fue Dios quien les dio esa batalla. Le dice, no fueron tus arcos ni tus espadas. Pero no llega hasta ahí. En el versículo 13 continúa diciendo, yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivo como alimento, aunque tú no los plantaste. Vean, ¿qué les está demostrando Dios con todo esto? Que todo lo que ellos habían logrado no había sido con las fuerzas de ellos, sino que había sido Dios mismo. Dios era el que había luchado sus batallas. Dios es el que les había dado esas tierras, esos viñedos, esas casas que ellos no construyeron, esas vid que ellos no plantaron. Y no solamente lo vemos en esta etapa, también vemos cuando David, al final ya de su reinado, que reúne y recoge todas esas riquezas para construir el templo del Señor, que no lo iba a construir él, se lo iba a dar a su hijo para que su hijo Salomón lo construyera. Él, después de que recoge todas esas ofrendas del pueblo para construir, miren lo que dice en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 14, dice David de esta manera, orando al Señor: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Una vez más, vemos
que es Dios el que es quien es nuestro proveedor. Es Dios quien les ha provisto riquezas, es Dios quien les ha provisto las victorias, es Dios quien les ha provisto la tierra. Incluso Pablo, hablándole a los corintios, también se los deja ver de una manera muy clara. En el capítulo 4 de la primera carta a los corintios, en el versículo 7, Pablo les dice: ¿qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Creo que con estos pasajes que acabamos de repasar, nos queda muy claro que Dios es quien nos provee de todo. Y a veces nosotros vivimos o convivimos con ese fantasma de la autosuficiencia, dándole el reconocimiento o la gloria a quien no la tiene e incluso a quien no la merece. Y eso nos incluye a nosotros mismos. A veces creemos que es con nuestras propias fuerzas que logramos lo que tenemos y nuestro corazón se llena de orgullo y pensamos que no dependemos del Señor. Entonces, una vez que Josué les explica todo esto al pueblo, en el versículo 14 les da la conclusión. Si ya hemos visto que todo lo que tenemos nos los ha dado el Señor, ¿qué debemos de hacer? En el versículo 14 del capítulo 24, Josué les dice: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos de tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y Egipto. Sirve solo al Señor. Aquí Josué los está invitando y les está haciendo un llamado a que sirvan a Dios. Pero previamente les está mostrando el por qué. No servirlo por servirlo, sino servirlo porque Él es el que ha dado todo lo que ellos tienen. Todo lo que ellos tienen se los ha dado el Señor. Pero más adelante en el versículo siguiente, Josué los desafía un poco, ¿no? En cuanto a la decisión que ellos deben de tomar, en cuanto al llamado que Él les hace. Y en el versículo 15 les dice: pero si te niegas al servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirías a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Fíjense qué les está haciendo incluso hasta un poco sarcástico. Le dice: ¿a quién vas a servir? ¿Al Dios verdadero o a esos dioses falsos que Dios ya los echó de la tierra? Los está desafiando, pero los está desafiando de una manera interesante. Es que tienen que tomar una decisión: o sirves al verdadero y único Dios, o sirves al Dios falso. Cuando se trata de Dios, no hay medias tintas, mis hermanos. Jesús dijo: el que no está conmigo está contra de mí. Y es sencillo como Josué les plantea las circunstancias. Y él en este mismo versículo 15 les hace ver su decisión. En el versículo 15, Josué termina diciendo: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Josué les deja ver que cuando se trata de Dios no puede haber neutralidad. Y él está tomando una decisión, y no solamente por él, sino dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y esa es la decisión, hermanos, que nosotros debemos de tomar. Esa es la decisión que nosotros, o es la decisión más importante en nuestra vida. ¿A quién vamos a servir? ¿A qué falso ídolo vamos a seguir? Y un ídolo no podemos pensar nada más que es una imagen tallada. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que debería de ocupar Dios. Ahora, ¿qué llevó a Josué a tomar esa decisión? Fácil. Josué
tuvo esa evidencia de la gracia de Dios manifestándose durante toda su vida. Y esa gracia de Dios no solo se manifestó en la vida de Josué, se manifestó en la vida de todo el pueblo. Todo el pueblo había vivido esas experiencias. Entonces, la pregunta es, ¿a quién vas a servir tú? Jesús lo pone en estos términos, mis hermanos. Jesús en Juan 10:27 dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Jesús nos los deja muy claro, mis hermanos. Jesús nos deja ver que debemos reconocerlo a Él como nuestro pastor y como nuestro Señor. Así que dejo esta reflexión y que tú puedas pensar qué te lleva a ti a seguir a Jesús. Buenos días y que Dios les bendiga.